Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe a este programa Juzgar con Perspectiva de Género, una coproducción con la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Y hoy queremos platicarles de un tema que es de suma importancia para alcanzar la igualdad de género. Tiene que ver con la doble jornada y con los mecanismos compensatorios. Y para hablar de este tema nos acompañan dos expertas, dos magistradas de circuito. Nos acompaña Ileana Moreno. Muchas gracias, bienvenida, qué gusto Muchísimas tenerte gracias. aquí en la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida. Y también nos acompaña la magistrada de circuito, Julia María del Carmen García González. Magistrada, qué gusto que nos acompañe, muchas gracias. Muchas gracias. Pues comencemos con lo que es importante y que pareciera que ya está muy claro. ¿Qué es la doble jornada? ¿Cómo la podemos conceptualizar para el público que nos está viendo? Fíjense que hablar de doble jornada me parece que nos exige remontarnos un poco a un tema hasta histórico. Hay que ver cómo hemos venido conviviendo para entonces notar de dónde sacamos este tema de la doble jornada. Si recordamos histórica y estructuralmente, dice la propuesta feminista, que me parece tiene todo sentido, hubo un momento en que hubo una división sexual del trabajo, y no solo del trabajo, sino de los espacios, de las tareas, de lo que nos correspondía hacer, de la expectativa social que se generó a partir precisamente de esta categoría analítica que es el género. De modo tal que llegó un momento en que a nosotras se nos asignó como natural o como propio el espacio doméstico o el espacio íntimo, mientras que a los varones les asignamos o ellos dieron por sentado que siempre les correspondió el espacio público. Cuando hablamos de una doble jornada, cuando las mujeres en algún momento empezamos a salir al espacio público, es decir, empezamos a ir a la escuela, empezamos a generar un ingreso, muchas mujeres empiezan a salir de escenarios tremendamente violentos por la independencia económica que para ellas supuso la posibilidad de generar un ingreso y esa autosuficiencia. Y entonces, por eso hablamos de una doble jornada, porque por un lado nos seguíamos haciendo cargo de estas tareas propias de lo íntimo, de lo doméstico. Y decía Carlos Monsiváis que ni siquiera todo lo doméstico era nuestro. Decía, en realidad lo doméstico era la cocina, era la cama y era el confesionario, porque vivimos en una sociedad que nos ha explotado la culpa a lo largo de siglos. Este tema de cómo eres tan mala madre que te vas y trabajas todo el día fuera de casa y abandonas a tus hijos e hijas, o el otro tema, la otra postura de cómo eres una mantenida y no generas un ingreso y no aportas para que esta casa vaya mejor. De modo tal que entonces nosotras tenemos esa posibilidad de salir del espacio doméstico para irnos al espacio público sin deslindarnos del espacio doméstico. Es decir, nos vamos con esta carga y nos vamos a hacer otra labor donde sí recibimos una remuneración. ¿Dónde está el enorme desfase? ¿Por qué le llamamos una doble carga? Porque los varones que siempre han estado en el espacio público no han hecho la operación a la inversa, de modo que no se han involucrado digamos, en lo necesario o en lo suficiente como para equilibrar. Debido a lo cual, eso da pauta a que seamos las mujeres quienes, a pesar de tener un trabajo remunerado, seguimos cargando con el tema de la crianza, el cuidado, si hay detergente o no para lavar la ropa, si hay lo necesario para que el niño o niña vaya a la escuela, si la abuela o el abuelo tiene que ir a la consulta, si tiene que ir a la terapia, porque todo eso engloba la labor de cuidados que hacemos en ese espacio. Incluso, y ya con esto concluyo, fíjense que hablábamos hasta de una tercera jornada ahora a propósito de la pandemia, porque no solo era mi jornada doméstica, mi jornada en el espacio público remunerada, sino que además me tenían que hacer cargo de que la niñez estuviera al tanto, que no se distrajera, que estuviera al pendiente, que no se durmiera, que no estuviera jugando videojuegos. Dice unas mujeres, por ejemplo, que esto supone al menos un retroceso de 10 años para muchas mujeres que ya tenían un trabajo remunerado y que a raíz de ello, cuando hubo necesidad en la familia de acordar
quién iba a hacerse cargo del cuidado de la niñez en estos escenarios, pues tuvieron que regresar a casa y tuvieron que renunciar a ese trabajo remunerado. Por eso hablamos de digamos, de estas dobles y triples jornadas. Y este planteamiento, magistrada, que haces de cómo la división sexual del trabajo, en esa división no nos hemos deslindado las mujeres de las labores de cuidado y cómo sí históricamente los hombres han estado desprendidos de ella y también la carga de estereotipos para que no haya pues querer involucrarse en esas labores. Y ahí te preguntaría, magistrada Ileana, ¿estamos hablando de trabajo o estamos hablando de amor, de cuidado hacia las personas con las que compartimos un espacio? Esta es una gran pregunta y abonando a lo que decía la magistrada Julia, es sin duda un proceso histórico y son cuestiones culturales que están llenas de estereotipos. Hablando del desarrollo de cada una de las sociedades, hay momentos donde las mujeres nos hemos incorporado a las fuerzas laborales. Uno de los momentos históricos más importantes es con la llegada de las pastillas y de los métodos anticonceptivos, porque permite tener un mayor control sobre la reproducción y esto también te permite estar fuera del hogar durante más tiempo. Sin embargo, sigue habiendo evidentemente parejas, sigue habiendo familias y hay reglas no escritas, hay estereotipos que le ponen la carga del cuidado a la mujer. Eso sigue sucediendo en nuestras sociedades, por mucho que queremos tender hacia la igualdad, pero las labores de cuidado nunca, o es difícil que en una pareja antes de decidir hacer una vida en común digan, bueno, entonces mira, aquí nos vamos a sentar y nos vamos a repartir. Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto. Digamos, siempre son normas no escritas que tienen que ver con tradiciones también que se van reproduciendo o que se pueden ir rompiendo de generaciones en generaciones. Pero hay esta expectativa todavía de que las mujeres somos las que tenemos que hacernos cargo del hogar y hay veces que ni siquiera se dice en voz alta, sino que es algo que se espera de nosotras por el solo hecho de ser mujeres. El estar en el espacio privado y encargarnos de ello, de este espacio. Entonces, cuando las mujeres salimos a la fuerza laboral y cuando salimos a trabajar, el trabajo no se queda ahí porque alguien se tiene que encargar del hogar. Y cuando se hacen familias, esta labor de cuidado del hogar, también de manera no escrita, pero sigue recayendo en las mujeres. Entonces es una doble jornada, o se le conoce como doble jornada, en la medida en que vas a ir a hacer tu trabajo por el que te pagan de manera remunerada, pero después alguien tiene que administrar el hogar, tiene que encargarse de que estén tendidas las camas, lavados los platos y eso sigue recayendo en nosotros, el cuidado de la crianza y el cuidado de personas adultas mayores. Entonces, dado que tiene que ver no solamente con el hogar y el cuidado, más bien, no solamente con el hogar, sino que también esta doble jornada tiene que ver con cuidado, como bien ya lo señalaba Julia, se trata de traslapar o se trata de equiparar esta labor con amor. Lo haces porque amas a tu familia. Por supuesto que amas a tu familia, pero en lo que no debemos equivocarnos es en que es trabajo. Entonces, debería dársele ese trato. ¿Por qué? Porque si no lo pudieras hacer tú y tuvieras que pagarle a alguien por hacerlo, o sea, no lo va a hacer alguien gratuitamente, tendrías que pagarle a alguien por hacer ese trabajo. De hecho, digamos que hay familias, hay núcleos que incluso contratan a personas para llevar a cabo este trabajo doméstico. Hay quienes tienen esa posibilidad, hay quienes no tienen esta posibilidad, pero lo importante es visibilizar que se trata de un trabajo y no es un acto de amor, porque eso viene aparejado de estos estereotipos y de estas nociones de sacrificio de las mujeres, cuando en realidad a lo que queremos tender es a una distribución más equitativa de las labores de cuidado del hogar y de las personas, para entonces tener disposición de tiempo equitativa
entre hombres y mujeres. Y justamente escuchábamos cifras y escuchábamos estadísticas de la cantidad de tiempo libre que llegan a tener las mujeres, de lo que se traduciría si tratáramos de hacer un ejercicio de ponerle cuánto cuesta a este trabajo que se hace sin remuneración. E incluso con personas que llevan estas tareas durante décadas y al final esto no se reconoce y nunca tienen una red de seguridad social para jubilarse como cuidadoras, por ejemplo, o no tienen a la conclusión de toda una vida después de cuidar, pues ¿quién te va a cuidar a ti eventualmente? Planteas de manera muy importante, muy clara, este reconocimiento, que ya profundizaremos en él, del reconocimiento que se ha hecho incluso por la Suprema Corte, por la Corte Interamericana, de que la doble jornada es un trabajo y eso es fundamental porque a partir de eso podemos ir definiendo cuáles son los alcances de que haya esta definición. Y ahí te preguntaría, magistrada Julia, ¿por qué es tan importante que nos quitemos esta idea de que cuando un hombre se involucra en las labores de cuidado y de tareas domésticas en el hogar, está ayudando cuando no es así? Esto está, digamos, muy arraigado a raíz de estos temas culturales, porque si se nos ha asignado naturalmente este espacio y estas tareas y se da por sentado que nos tocan por estos roles y estos estereotipos donde yo tengo que maternar, yo tengo que criar, yo tengo que cuidar, se asume que solo es mi responsabilidad. De modo que por eso es el mensaje, ¿no? De ahí, tan buen padre como ayuda, cuando en realidad lo que hay que empezar a entender, hay que cambiar esa narrativa para entonces advertir que no es que sea un superhombre, es un hombre que lava trastes, un hombre que baña a los niños y las niñas, un hombre que les ayuda con las tareas, un hombre que los lleva a la escuela, en realidad es un padre presente, es una persona autosuficiente ¿Que que sabe ejerce su valerse paternidad? y que sabe valerse por sí misma, así de simple. Entonces no es un superhombre porque además tenemos este tema, ¿no?, social de cómo sobrevaloramos lo que hacen los hombres en ciertos temas. Ustedes vean, por ejemplo, en redes sociales como un hombre que peina a sus hijas es guau, lo máximo. Yo les digo siempre, yo a la mía la peiné toda la vida hasta que se dejó y nunca hubo un aplauso para mí porque dijeran, ay, qué buena madre porque peinaban a su hija, porque era lo que se esperaba de mí. Incluso si no lo hubiera cumplido, al contrario, su madre fodonga que no la peina. Entonces es ese doble rasero del que nos tenemos que desprender para entonces pedir corresponsabilidad. Esto se trata de que los hombres se involucren con esos espacios domésticos. No es una lucha encarnizada, ¿no?, como muchas veces se pretende hacer. El tema es cómo redistribuimos el cuidado y cómo de alguna manera nos hacemos conscientes, por una parte, de que las cosas no se hacen solas, ¿no? Mucha gente llega y se sienta y aquí ya está todo perfectamente limpio y está la comida preparada y los niños están bañados y ya hicieron su tarea y todas esas tareas que son invisibles aparentemente, pues en realidad alguien las está haciendo y generalmente somos las mujeres quienes hacemos esa labor. Entonces, un hombre en este escenario me parece que lo que le correspondería sería hacerse, por un lado, consciente de ese privilegio que ha supuesto el no cuidar, y por otra parte, el tener esa apertura de decir, bueno, es lo que me corresponde. Hay que hablar de maternidades activas, corresponsables, hablar de masculinidades alternativas que ahora mismo se hagan cargo de todas las maneras como cualquier persona tendríamos que hacernos cargo de él. Por eso es que insistimos mucho. Los papás no ayudan, hacen lo que les toca hacer en relación con su paternidad y con todos los trabajos domésticos en casa. Claro, y este planteamiento que nos hace la magistrada Julia es importante porque vea, se retoma en las sentencias que ha dado en el caso de México la Suprema Corte Mexicana y que han retomado ya algunos tribunales respecto a reconocer a la doble jornada laboral y
también lo que implica la brecha salarial y también la compensación económica. Si nos puedes compartir por qué es tan importante que sí haya ya pronunciamientos en ese sentido. Estos pronunciamientos se han dado en el contexto de rupturas de relaciones donde hay distintos tipos de parejas. Uno de los casos importantes es uno donde la mujer tenía un trabajo, pero también después del trabajo, cuando llegaba a casa, efectuaba labores en el hogar. Entonces, al momento en que se divorcia la pareja, lo que se alegaba era que la mujer no debía tener derecho a una compensación después del divorcio, porque como ella también era generadora de un ingreso, entonces pues no tenía esta necesidad extrema de que se le diera algún tipo de compensación. Sin embargo, lo que visibiliza justamente en sus precedentes la Suprema Corte es la doble jornada, la labor que se hizo y el derecho que tenía esta mujer a que se le compensara por tantos años de llevar a cabo esta doble jornada. Porque hay otra cosa muy importante. Cuando las mujeres tienen doble jornada, significa que no necesariamente tienes tampoco tanto tiempo para dedicárselo al trabajo. Entonces hay muchos trabajos que desempeñan mujeres que son de medio tiempo o que son trabajos que no permiten tampoco el crecimiento profesional al mismo ritmo que pudiera tener un crecimiento profesional un hombre que no tiene esas labores después de su trabajo. Entonces no solamente estás visibilizando el hecho de que aunque la mujer hubiera tenido una remuneración por el trabajo que tenía, también tiene derecho a ser compensada por tantos años de trabajo en el hogar, sino además que el hecho de tener esta doble jornada también es una barrera al crecimiento profesional de las mujeres. Entonces, este es uno de los primeros precedentes de la Corte sobre el tema y sobre el derecho a la compensación. Muy importante lo que plantea la magistrada Ileana sobre este precedente de la Suprema Corte Mexicana, el amparo directo en revisión 5490 del 2016 sobre la compensación económica y doble jornada, porque ahí, entre otras cosas, se reconoce el derecho que se tiene para recibir justo una compensación. Se habla también del costo profesional que hay al dedicarse a las labores de cuidado y también al tener una doble jornada. Así es. Porque esto que supone, fíjense que justo aquí es donde tiene sentido estas metáforas que propone la teoría feminista del piso resbaloso o del piso pegajoso y del techo de cristal. Parecería que en un sistema meritocrático tenemos todo lo necesario para competir en igualdad de circunstancias, cuando en realidad, ahora sí que la realidad nos muestra que no es así, que seguimos compitiendo en enormes brechas de desigualdad, porque justo es el escenario que habitualmente ocurre, que cuando hay la necesidad de decidir quienes asumimos que por amor, por sacrificio, porque es lo que nos toca vivir, entonces tenemos que reprimir nuestra posibilidad de crecimiento, de desarrollo profesional o laboral. Y entonces aquí la gran encrucijada en la que nos enfrentamos siempre las mujeres es ¿por qué tenemos que sacrificar siempre parte de nuestra vida? ¿Por qué no buscar un crecimiento integral? ¿Por qué si quiero crecer en el trabajo tengo que anular mi vida personal y tengo que dejar a un lado mis aspiraciones, tal vez de la maternidad, tal vez de llevar a cabo otras actividades? Y por el contrario, si mi plan de vida incluye la maternidad, el cuidado, etcétera, ¿por qué tengo que sacrificar o anular mi crecimiento profesional y laboral? Es justo el tema, porque no tengo espacios que concilien, no tengo políticas públicas, no tengo el panorama, el contexto necesario, suficiente, que me permita ir creciendo de manera integral y gradual en todos los ámbitos. De ahí que, por eso hablamos de la enorme deuda histórica que hay en relación con estos temas. Es increíble que ahora mismo haya quien siga sosteniendo que estamos en igualdad de circunstancias cuando pues basta ver las cifras, los datos, les digo yo, la realidad, la frialdad de los números para advertir
¿Cuántas mujeres estamos en la economía informal? ¿Cuántas mujeres no tenemos acceso a seguridad social? Por eso se habla de la invisibilización de la pobreza y por eso se habla de la precarización y todo ello, porque justo tenemos que partirnos servir para criar como podemos y para generar un ingreso como podemos y para trabajar tal vez en un espacio remunerado de medio tiempo donde apenas se me dé la vida para, ¿no? De modo que, bueno, pues es un gran pendiente de la sociedad. Tenemos que tener esa conciencia clara de cómo requerimos de políticas públicas, de normatividad, de sentencias que nos permitan entonces generar digamos, un piso parejo, que es lo que buscamos, para verdaderamente insertarnos en los espacios de toma de decisiones e incidir en la medida de nuestras posibilidades. Y esto me hace pensar que es muy importante y se cuestiona con frecuencia por qué y para qué queremos políticas públicas de especialmente las cuotas de género. Es de la mayor trascendencia que, por ejemplo, órganos legislativos estén integrados con personas que tengan distintos tipos de experiencia, porque eso te va a permitir ver la diversidad que necesitas en las normas. ¿A qué me refiero? Si tu cuerpo legislativo está integrado solamente por hombres, nunca van a tener esta experiencia de la dificultad en el cuidado y va a ser un tema invisible. Y es que estos temas suelen invisibilizarse porque quienes están en la posición de poder de hacer las normas y de hacer las políticas públicas no viven este tipo de dificultades, ni estos pisos pegajosos, ni estos techos de cristal. Un ejemplo que tenemos en la judicatura, que ya de hecho se está trabajando para superarlo desde varios años, es una recomendación que hizo, si no mal me parece, si no mal recuerdo, en 2013, ¿no? Ya 10 años, hizo la recomendación la relatora para la independencia de los jueces. Vino a México y analizó la situación del ascenso en la carrera judicial, entre otras cuestiones. Y decía, en el Poder Judicial está bastante bien, sin embargo, lo que noto es que para los exámenes de acceso a las categorías de jueza y de magistrado, se le da un peso específico a los cursos académicos. Y uno, si lo ves de esta forma, dices, o puedes pensar, bueno, es razonable, ¿no? Que se le asignen pesos los cursos académicos. Lo que no se observa con esta medida es que si estamos en una cierta edad donde las mujeres podemos aspirar o pensar en ser juezas y magistradas, pensamos que somos mujeres que estamos trabajando porque somos el ejemplo perfecto, tenemos que estar trabajando para poder concursar. Estás trabajando, pero también tienes una familia. Es mucho más probable que tus compañeros hombres tengan una mayor oportunidad de acudir a maestrías, de cursar diplomados, de ir a cursos, a doctorados, que tú, porque tú el poco tiempo que tienes disponible lo dedicas al hogar, lo dedicas a la doble jornada y lo dedicas a los cuidados. Entonces, esa es una de las cosas que nos visibilizó especialmente a nosotros. Y por eso en los concursos actuales, digamos que se modificó el diseño del puntaje para quitarle ese valor que pudiera generar una desigualdad justamente estructural, de esas que no están en la norma, porque la norma aparentemente es neutra, dice a cualquier concursante que tenga maestría le voy a dar tal puntaje, pero lo que no advierte es que para las mujeres no es tan fácil tener una maestría y no es tan fácil tener un doctorado como lo es para los hombres en la misma circunstancia. Y ahora mismo, en el marco de del congreso que se realiza aquí en Mérida, el Congreso de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, algunas de las juzgadoras federales o locales que participan, ellas lo planteaban como una problemática. No puedo asistir los 2 días que dura el congreso porque es necesario que regrese a mis labores de cuidado o porque sigo todavía con asuntos jurisdiccionales que atender. Es muy importante el tema de la política pública atendida por el Estado desde este enfoque que plantea la magistrada Ileana. Vamos a hacer una pausa muy breve.
Regresamos, estamos platicando sobre doble jornada y mecanismos compensatorios. Estamos conversando desde la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida con las magistradas de circuito Ileana Moreno y Julia María del Carmen García González. Estamos hablando sobre doble jornada y mecanismos compensatorios. Hace un momento conversábamos con ellas sobre la importancia de que haya una política de Estado que reconozca como tal la doble jornada. Y ahí quisiera que nos compartieras, magistrada Julia, ¿por qué es tan importante que dimensionemos el trabajo doméstico que se hace? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué es tan importante en cuanto a estadísticas que veamos cuánto estamos aportando las mujeres principalmente en esa doble jornada? Fíjense que es muy común, muy habitual que se tenga esa percepción social de que las mujeres no hacemos nada, ¿no? Sobre todo las que no generamos un ingreso fuera de casa. Pero solo para que nuestra audiencia sepa de lo que estoy hablando, las mujeres en este país aportamos casi el 30% del Producto Interno Bruto de todo lo que se hace en la economía de este país, en esas labores de crianza que nadie ve, que nadie agradece, que no generan un ingreso, que no dan seguridad social, que no van a generar una pensión y que son extenuantes porque nunca terminan. De modo que aportamos a la economía nacional mucho más que la industria minera y la industria automotriz juntas. Es casi un 30% el que se aporta. Hablamos de que las mujeres, en compensación con los varones, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es muy común esta crítica de, pero los hombres también. Sí, aquí el tema relevante o el punto álgido es la desproporción, porque mientras los hombres pueden llevar a cabo ciertas labores de cuidado, de crianza, en realidad las mujeres hacemos casi 40 horas a la semana de esta labor. Lo que si hacemos cuentas de una jornada de 5 días por 8 horas, estamos haciendo literalmente otra jornada de trabajo que se va en estos espacios de crianza y de cuidado. Entonces, hacemos una aportación tremenda. Hay quien dice, y yo también estoy convencida, que las mujeres, pero sobre todo las mujeres en condiciones muy precarias, han venido sosteniendo el sistema. Y me estoy refiriendo al sistema como al mercado, al Estado, a las familias, es decir, a todo el conglomerado social, porque ese está sobre los hombros de esas mujeres que nadie ve. Justo ahora, por ejemplo, que estamos en el Congreso, estamos aquí y quienes tienen niños y niñas pequeños y quienes tienen este tipo de cosas, porque hay alguien que está cuidando de ese cuidado. Y generalmente, ya lo decía Ileana, y lo hemos venido platicando el día de hoy, es otra mujer que a su vez tiene que gestionar su cuidado con otra mujer y llegaremos a los eslabones más débiles y más precarios, que serán las que terminan sin recibir un solo ingreso y que son la mamá, la sobrina, la tía, la prima, alguien que en esa cadena terminó en el último lugar y que está en las condiciones de mayor vulnerabilidad en relación con el cuidado. Por eso es tan importante que al menos tengamos esa conciencia desde la sociedad de qué tamaño, de qué magnitud hablamos de estas aportaciones, porque no son poca cosa, al contrario, son las que han hecho que las sociedades permanezcan. Si las sociedades ahora mismo estamos donde estamos, ha sido gracias a que alguien ha hecho ese trabajo invisible. ¿Y cómo ir pensando, magistrada Ileana, en una política de Estado que reconozca la doble jornada y que piense también en compensarla? ¿De qué manera se pueden ir dando pasos? De alguna manera, desde la Suprema Corte, desde las sentencias, ya se ha ido avanzando al menos en reconocer la doble jornada y también en que se les pueda dar alguna compensación. Pero ¿qué nos falta hacer? Justamente, en una de las conferencias hace rato se tocaba un punto crucial y es que necesitamos desfeminizar a los cuidados. Y además, para llegar a una situación
de mayor respeto a los derechos, no solamente hay que desfeminizar los cuidados, sino que también hay que sacarlos del ámbito de la familia y llevarlos a lo público. Y esto pasa por distintas posibilidades de políticas públicas, desde el establecimiento de estancias infantiles, de escuelas y de programas sociales donde el Estado sea también corresponsable y asuma esta parte de los cuidados. Ahora, hemos hablado de algunos casos y de ejemplos en materia civil, porque son casos donde se ha reconocido en caso de rompimiento de familias. Sin embargo, de hecho, de los órganos que más han avanzado en este tipo de reconocimientos es un órgano como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Por qué? Porque esto está estrechísimamente vinculada con el trabajo digno y con la posibilidad del trabajo y de la seguridad social. Entonces, se trata de crear y de fomentar redes sociales de cuidado. Y por cuidado no nada más me refiero de menores, sino también de personas adultas mayores, de personas con discapacidad. Y eso también me lleva a otro de los puntos importantes, y es que por supuesto tenemos que visibilizar y ver la labor de cuidado desde el punto de vista de quien presta ese cuidado, sí, pero también desde el punto de vista de quien lo recibe. Es decir, en el caso de personas con discapacidad, si la persona quiere que se le cuide o no, cómo quiere que se le cuide, y lo mismo sucede con el cuidado especial que se tiene que dar a niños o a personas adultas mayores cuyas necesidades son diferentes. ¿Por qué? Porque también cuando se recibe ese cuidado, y un poco me decía uno de mis maestros, todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a estar en un estado de vulnerabilidad que nos requiera que nos cuiden. Ya sea porque un día te rompes el pie o por alguna cuestión más seria, las personas adultas mayores, los menores de edad no se pueden valer por sí mismos. Entonces, siempre vamos a necesitar que alguien nos cuide. Pero ¿cómo hacemos y cómo logramos esto también en condiciones de dignidad y de reconocimiento de que las personas cuidadas ellas mismas son sujetos de derecho y no por requerir cuidados se va a sustituir su voluntad? Y no por requerir cuidados vamos a dejar de respetar sus derechos humanos, sino vamos a seguir en los modelos médicos anticuados de cuidados para personas que los requieren. Entonces, pues es un equilibrio donde tenemos que visibilizar tanto esta labor que es invisible y es la que tenemos que estar fomentando, sino también los derechos de aquellas personas que son cuidadas. Y muy importante lo que planteas, porque desde un modelo asistencial se nos ha enseñado que las personas con discapacidad necesitan ser cuidadas y no necesariamente. Tienen también derecho a cuidar, a ser cuidados y a decidir hasta dónde quieren estos cuidados. Y desde ese enfoque tendríamos que estar también sumando y empujando, visibilizando, tú lo decías bien, magistrada Julia, para el tema de reconocimiento de la doble jornada. ¿Qué pondrías tú también como punto importante para que a la hora de que se diseñe una política de Estado esté presente el tema de la compensación? Pues a mí me parece que este enfoque desde luego tiene que ser multidisciplinario y a partir de ello es indispensable seguir empujando un cambio cultural, ¿no? O sea, necesariamente tiene que pasar por el tema educativo, por el tema formacional, por el tema de cómo vamos introyectando en las nuevas generaciones. Yo siempre les digo a mis amigas cuando de repente nos encontramos en ciertos escenarios no tan favorables, les digo, miren a las nuevas generaciones, sobre todo de ciertas jovencitas que de verdad son esperanzadoras, por una parte. Pero también por otra vemos una enorme resistencia de este sistema que se resiste a moverse tantito, me refiero al sistema patriarcal, por supuesto. Y entonces, bueno, entre esta resistencia tenemos que generar un cambio cultural. Tenemos que estar conscientes de que el Estado no va a poder solo. Y entonces también desde lo social tenemos que impulsar cambios importantes.
tenemos que hacer conciencia plena, tenemos que apropiarnos del tema, porque una vez que nos apropiemos, entonces va a ir de alguna manera impactando o ampliándose en nuestros círculos cercanos. Entonces tenemos que hacer un compromiso individual, tenemos que hacer un compromiso familiar, tenemos que hacer un compromiso quienes tenemos una labor pública, de cómo desde el espacio donde nos desempeñamos en esa labor pública, tenemos que ser congruentes con ello. Entonces, bueno, es el equipo de trabajo con el que yo laboro y es las sentencias que yo dicto, cómo trato de que verdaderamente incluyan estos temas. Y por un lado, entonces yo me refería a este tema social y del Estado, ¿qué esperaríamos? Del Estado tendríamos que esperar, desde luego, normatividad. Tenemos buena normatividad, tenemos normatividad de punta en protección de derechos humanos. El gran desfase se da en cómo aplicamos esa normatividad. Entonces, requerimos seguir con capacitaciones, con sensibilizaciones, con esta formación constante, adecuada, que no ceje este esfuerzo colectivo. Requerimos políticas públicas, desde luego, ¿no? Pero políticas públicas justo que no sean este tema de te voy a dar una tarjeta rosa para que, ¿no? Como dicen algunos gobiernos, y creen que con eso ya, cuando en realidad lo único que siguen es dando pauta a que los espacios se sigan dividiendo como están. Al contrario, hay que generar mecanismos donde todas las personas, bueno, tengamos las posibilidades reales de conciliar estos crecimientos. A mí me parece mucho que, bueno, me parece que hay que trabajar mucho estos temas de masculinidades alternativas, este tema de paternidades corresponsables. Por ejemplo, hay quien critica mucho las licencias de paternidad, ¿no? ¿Para qué mandamos a los papás a cuidar a los niños y niñas recién nacidos? Justo para eso. Por un lado, pensemos, porque hay quien todavía no tiene como muy clara cuál es la esencia de este tipo de medidas. Fíjense que si ustedes fueran patrón o patrona y tuvieran que contratar a alguien a cierta edad, es muy probable, porque es una realidad, que a las mujeres en ciertas edades, sobre todo, que son fértiles, les siguen preguntando si te vas a embarazar, si está dentro de tus planes de vida ser madre. Y es muy probable que ese sea un dato crucial para que decidan si te contratan o no te contratan, cuando a los hombres no les hacen ese tipo de cuestionamientos, por ejemplo. Y entonces, si tú como patrón tienes dos personas con capacidades, etcétera, y sabes que ambas en ese escenario y en cierta edad van a tener la posibilidad de al mismo tiempo gozar una licencia de ese tipo, entonces ya no vas a preferir a un hombre sobre una mujer, sino a quien tenga mejores capacidades para el trabajo. Entonces, por eso es que hay que impulsar estas políticas, pero me parece que además hay que explicarlas a la gente. Mucha gente las critica, ¿no? Hasta titulares, que de repente hay mucha resistencia con estas prestaciones, pero hay que hacer también una enorme apuesta por estas labores de difusión, de que la gente debe saber de qué estamos hablando. Porque les digo, me parece que dentro de las grandes corrientes que ahora mismo mayores críticas american son estos temas feministas, porque la gente no sabe de qué hablamos. Hablamos de cómo acceder por igual a derechos y libertades, hablamos de cómo eliminar barreras y obstáculos culturales, legales, jurídicos, económicos, sociales, familiares, etcétera, y cómo entonces vamos a llegar a una sociedad donde verdaderamente podamos aportar. Yo siempre les digo, hay que pensar cuánto ha perdido la sociedad de no permitir que las mujeres aportemos en igualdad de circunstancias, porque siempre hemos aportado, pero digamos en lo oscurito, en lo clandestino, rascándole un poquito al tiempo y haciendo un poquito más de lo que me toca. Pero ¿cuánto podríamos crecer como sociedades si permitiéramos que en escenarios verdaderamente igualitarios pudiéramos aportar lo que podemos, ¿no? Formar en esta vida cotidiana? Muy importante, magistrada Julia, lo que planteas, este tema cultural, este desaprender y reaprender es fundamental para que también podamos romper con estas prácticas patriarcales y pues de división sexual del trabajo y que históricamente han estado presentes.
Ya para cerrar, les pediría alguna reflexión y en el caso tuyo, magistrada Julia, quisiera retomar una frase que sé que mencionas y que tienes muy presente, que tiene que ver con que nunca se nos regatea el estar en los espacios domésticos, pero sí en los espacios públicos. Así es. Fíjense que a propósito de estos temas y cuando los abordamos, dice Laura Pautasi que en la mañana tuvimos el honor de escucharla. Entre otras cosas dice, bueno, es que es increíble que las mujeres siempre se nos estén regateando en los espacios públicos. ¿Por qué o para qué queremos más diputadas? ¿Para qué más senadoras? ¿Para qué más magistradas? ¿Para qué más juezas? ¿Para qué más directores? ¿Para qué quieren las mujeres llegar a esos espacios, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar poniéndonos a prueba, siempre tenemos que estar sobreexigiéndonos para estar a la altura de esas circunstancias. Cuando llega un hombre ya da por sentado que su espacio y está bien, no. Aquí el tema es porque con nosotros no podría pasar lo mismo. Y entonces, ¿cómo a nosotras nunca se nos han regateado los espacios domésticos? Eso sí, que sigan siendo nuestro feudo, eso sí, que sigan siendo lo propio de nosotras. Entonces, bueno, vean ahí la enorme desigualdad que de suyo esto ya trae consigo, ¿no? O sea, ¿cómo es que criticas esta posibilidad de crecer cuando está visto que podemos aportar mucho? Nada más por darles otro cifra interesante, los países que más crecen actualmente son los que mayor participación permiten a sus mujeres. Y me estoy refiriendo a los países de la península escandinava, piensen en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, crecen porque tienen verdaderamente, yo había leído, por ejemplo, que en Finlandia, si la mujer no toma si el hombre no toma su licencia de maternidad, porque aquí son renunciables, ¿no? Pero si allá él no la toma, tampoco se la dan a él, ¿no? Entonces, esas son prácticas de forma tal que obligues desde lo público, claro, a que eso sea una realidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que apostarle a una participación activa porque a todos nos va bien. Ya voy a cerrar y les digo siempre, a mí me gusta mucho la metáfora del pastel. Porque alguien cree que entre más derechos, no sé, les van a quitar derechos a ellos, como si fuera un pastel donde entre más te dé yo a ti, ya menos me va a tocar a mí. Pero en realidad los derechos funcionan de manera mucho más generosa. Entre más derechos que den a mí, mejor voy a estar yo, porque entonces vamos a vivir en una mejor sociedad donde las personas podamos llevar a cabo nuestro proyecto personal de vida con toda libertad, en armonía, de manera respetuosa, incluyente, etcétera. Y eso, desde luego, bueno, pues va a generar la construcción de la cultura de paz y de la legalidad que tanto necesitamos. Por supuesto. Magistrada Ileana, a ti te tocó vivir de cerca. eh, ¿Cuán tan importante es políticas dentro de la propia Judicatura Federal que tengan esta visión de doble jornada, de quitar pisos pegajosos, de acciones afirmativas? ¿Nos puedes compartir alguna reflexión? Yo creo que el Poder Judicial es un lugar que orgullosamente es punta de lanza como empleador y además es un lugar congruente con los principios y congruente con las sentencias que dicta. No puedes, por un lado, estar dictando sentencias hermosas que van a ser eh, ejemplo para toda la región y por otro lado no aplicar este tipo de políticas al interior. Y creo que se ha hecho un esfuerzo, se sigue haciendo un esfuerzo extraordinario para incorporar este tipo de políticas públicas. El Poder Judicial, por ejemplo, es el primero que ha tenido una licencia de paternidad de 3 meses para hombres en caso de nacimiento o de adopción, que también es una cuestión muy importante, no nada más cuando tienes un hijo biológico. Y por otro lado, estas políticas públicas lo que permiten es el ingreso de mujeres a la fuerza laboral y siempre nos vamos a enriquecer con la diversidad y siempre nos vamos a enriquecer con una fuerza, con mujeres, con integración en los espacios públicos de las minorías. Sin duda, pues les agradezco, magistradas, magistrada Julia, magistrada Ileana, esta conversación que permite
con mujeres tan talentosas, mujeres que están dando la lucha en el día a día por alcanzar la igualdad. Un honor conversar con ustedes desde la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida. Magistrada Eliana, muchas gracias. Magistrada Julia, un honor también tenerlo en su espacio Juzgar con Perspectiva de Género, una coproducción con la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Hasta pronto.